la audiencia que se va a cumplir hoy en tribunales, que va a cargo de la doctora Laura Molino en el Tribunal de Impugnaciones, de consideración de la apelación que han formulado los fiscales que están interviniendo en una denuncia para el desalojo de la asamblea del acueducto Vulpiani por parte de la empresa Servin, que es la adjudicataria de los trabajos que contrató el gobierno de la provincia. Miren, a mí me parece que en los albores de las advertencias sobre los cuidados que había que tener en el lugar, está bien que nos estábamos refiriendo en ese momento al Salto de la Salamanca, está el doctor Héctor Luis Lacreu. El doctor Héctor Luis Lacreu además ha participado en estas asambleas del acueducto Vulpiani, brindando charlas informativas y de advertencias sobre cuestiones vinculadas con la preservación del lugar. Y el viernes, el jueves, perdón, hizo una publicación que a mí me pareció muy interesante en su sitio que se llama Geología Ciudadana, en la que habla de dudas y sospechas ambientales sobre la obra del Parque Acueducto Vulpiani, y él ahí analiza cuestiones que no, digamos que no han sido tenidas en cuenta, al menos con la amplitud con que él las desarrolla aquí, que están vinculadas con los cuidados del medio ambiente en sí y con previsiones del pliego, por ejemplo, de licitación con que se adjudicó la obra a la empresa Servin. Héctor Lacreu, hola, buen día y gracias por atenderme, Héctor. Sé que estás por salir, sé que te voy a ocupar poco tiempo. ¿Cómo estás? No, buen día, Mario. Mucho gusto, muchas gracias por la entrevista y por ayudar a difundir esta problemática ambiental. Así que sí, dentro de un rato tengo que ir justamente, quizás estoy propuesto como uno de los vecinos para intervenir en la audiencia que va a dar la jueza. Ah, ¿como testigo vas a hablar? Mira, no sé bien calidad, supongo como vecino y probablemente, sí, como será testigo, no sé la categoría, pero yo voy a apoyar, yo voy a ayudar. ¿No? Márcame, por favor, en los pocos minutos que tenemos, márcame las cuestiones esenciales de este artículo que me pareció tan interesante que publicaste en Geología Ciudadana, dudas y sospechas ambientales sobre la obra del Parque Acueducto Vulpiani. Sí, mira, básicamente, a mí lo que me molesta, vos me conocés hace mucho tiempo, incluso hace unos 30 años más o menos presentaste un libro mío, hablando sobre las derivaciones políticas o las responsabilidades políticas en relación con las decisiones que se toman sobre la naturaleza, los recursos, y ahora, 30 años después, se ha puesto sobre el tapete como muy importante la cuestión ambiental. Entonces yo sigo con la misma tesitura, con la misma idea de difundir, de tratar de comunicar, de divulgar aquellas cosas que aparecen entre líneas y que no se condicen con con buenas decisiones políticas en relación con la relación de la sociedad y la naturaleza. En este caso en particular, vos sabés que, como vos decías antes, hemos hablado sobre el Salto de la Salamanca, pero el parque, que se llama Parque Vulpiani, es un triángulo que está entre dos arroyos, y las obras que se prevén allí vienen siendo cuestionadas desde el 12 de abril prácticamente, que fue el momento en que se presentaron. El problema fundamental es que las obras que se van a que se van a construir, provocan un cambio negativo en el paisaje con una categoría alta, moderada a alta. Esto lo está planteando el propio estudio de impacto ambiental. Y yendo más en detalle, refiriéndome a la nota que vos has visto, yo me tomé el trabajo de buscar a ver qué referencias hay sobre las instalaciones, de por qué se prevén este tipo de instalaciones, y me encontré con una sorpresa que me ha generado dudas, porque en varios lugares se habla sobre conexiones residenciales, hay un tendido de agua potable, cloacas e internet a lo largo de un bulevar,
que cruza el bosque de Algarrobo, y en ningún lado hablas o no se ha promocionado que sea un barrio privado, un barrio, un loteo, no se ha dicho absolutamente nada de eso. Sin embargo, se mencionan obras como si eso fuera. Y la imagen pública y la comunicación pública de la Secretaría de Ambiente, del gobierno provincial y del gobierno municipal hablan de un parque. Y la verdad que a mí, y creo que a todo el mundo, cuando le mencionan la palabra parque, uno se imagina algo relacionado con la naturaleza y no con la destrucción de ella. Ujú. Así que a partir de allí surgen las dudas que he planteado en la nota que vos leíste, Mario. Vos sabés que yo leo tu nota y digo, tienes razón de advertir, Héctor, la posibilidad de que haya una urbanización del lugar, porque me acordé inmediatamente de la Florida. ¿Te acuerdas que en la Florida, también, bueno, estamos revelando las edades, pero en la Florida eh, pusieron una vez una intendenta normalizadora cuya tarea fue hacer todo lo que eran antes bosques de pino a los cuales ingresábamos todos para llegar hasta la orilla del dique, Sí, a hacer toda la obra de colocación de cloacas, de tendidos eléctricos, en fin, todo lo que corresponde a una urbanización. Y después la dejaron abandonada un montón de años. Y después salió dueño de eso Robel Carranza. Mira vos, qué casualidad. Que es bueno, el lugar donde el primero, digamos, camino a la Florida desde el Trapiche, el primero de los barrios privados que hay, ¿no? Sí. Y después todo lo que sigue, ¿no? Y toda beneficiada gente del poder, económicamente gente del poder. Sí, tal cual, tal cual. Sí. Y nos hicieron esperar 20 años con eso, ¿eh? 20 Claro. años de olvidar. Y el parque, o por ejemplo el motoparque, transformado en un barrio privado, es el mismo caso. Claro, lo que pasa es que es muy difícil, es muy bueno lo que vos traes a la memoria, Mario, porque es muy bueno tener en cuenta estos antecedentes que responden a una filosofía que no se agota en una gestión de gobierno, sino que es un modelo que puede dar frutos para el poder a lo largo de los años, no importa cuánto pase, pero al final se va consolidando un cierto modelo que, por lo menos desde mi punto de vista, es crítico, y sobre todo en este caso, donde se va a hacer esta obra, está previsto, hay un bosque de algarrobo que prácticamente en esta región es lo único que existe como un recuerdo de la memoria, de un paisaje natural, de un paisaje originario, y en esa obra que yo te hablaba del bulevar, el bulevar ese atraviesa el bosque de Algarrobo. Entonces no hay forma de que no lo atraviese, y la única forma es no hacer el bulevar y no hacer todas las obras que están haciendo. Y además están previendo edificios de 8 locales comerciales, oficinas, comedores, restaurantes, 2 pisos, o sea que cuando termine esa construcción, si es que la justicia, si es que el gobierno no recapacita con una perspectiva ambiental, si no recapacita teniendo en cuenta lo que es el Acuerdo de Escazú, que es una ley argentina, es una ley argentina que adhiere a un acuerdo internacional, que está vigente, si no adhiere a los principios de la ley Yolanda, que habla de la formación ambiental en la justicia, en los empleados públicos, todo lo que se está haciendo hasta ahora es en violación de estas leyes, Mario. Entonces a mí me parecía que desde mi blog, que se llama así, Geología Ciudadana, es encontrar o aportar sentido político al conocimiento científico. Sí. Porque los conocimientos científicos uno por ahí los toma como neutros, como objetivos totales, como la verdad absoluta, y la verdad que tienen todos, o la gran mayoría, tienen un sentido y muchas veces una intencionalidad política que a veces es buena y muchas veces no lo es. Entonces me parecía importante llamar a la reflexión, tener en cuenta, porque la verdad que en lo personal, como te decía antes, hace mucho tiempo que yo vengo trabajando y contribuyendo a la divulgación y a la educación en general, y me siento agraviado, me siento estafado, porque digo, acá me están vendiendo gato por liebre. Sí. Entonces, O puede llegar a ser una liebre muy grande, ¿no?
Sí, sí, casi intragable. Sí, o que detrás de la liebre te esconden el elefante. Sí, sí, Nos ha pasado en San Luis, nos ha pasado con esta gente, nos ha pasado. sí, 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 sí. Así que, bueno, esa es un poco mi motivación y el sentido de esto de buscar una aguja en el pajar. Y bueno, yo he encontrado algo. Y la otra cosa que me gustaría comentar, Mario, es que en realidad estas dudas, estas sospechas, surgen por la mala praxis del gobierno. Mala praxis en el sentido de la comunicación pública. Acá no es suficiente, y esto lo dice el Tratado de Escazú, no es suficiente con una audiencia pública, porque eso es una política o son normativas que diríamos que son anticuadas. Actualmente, quienes inician una determinada obra tienen que ocuparse, antes de hacer el diseño o de hacer un diseño final, es hacer la propuesta de un render, la propuesta, la divulgación del anteproyecto, ponerlo a consideración de la comunidad, etcétera, porque si dicen que va a ser en beneficio de la comunidad, me pregunto qué instrumentos han utilizado para asegurarse que su propuesta se condice con las necesidades de la sociedad. Y esa encuesta no aparece por ningún lado, no existe. Y eso tiene que ser previo, no a la licitación. No estoy hablando de la audiencia pública, estoy hablando de la política de intervenir en ese lugar. Entonces, eso no ha ocurrido. Y con la audiencia pública, otro tanto, tanto la gente en la asamblea como personalmente con otros vecinos hemos solicitado la convocatoria y nos han negado con una respuesta que no son respuestas, es una tomadura de pelo, porque no dan argumentos para responder, no, usted no tiene razón, su observación es incorrecta o no es pertinente. No, dice, sí, tiene razón, no tendría que hacer esa calle, o sería mejor esto, lo otro, ya se lo vamos a avisar a la empresa. Y a mí qué me importa que se lo avise a la empresa. Yo quiero que públicamente, a través de los normativos y de la audiencia pública, se comprometan a hacerlo y que haya un compás de espera hasta que se resuelvan todas estas cosas. Bueno, no hubo ni la comunicación pública previa al proyecto, no hubo una audiencia pública porque se decidió no conceder, y esas, Mario, no son decisiones técnicas. Lo técnico es el estudio de impacto ambiental y lo político es cómo se gestiona el proyecto. Y acá el gobierno, a través de la Secretaría de Ambiente, de los funcionarios, muchos de ellos son muy jóvenes, que no tienen experiencia, o son jóvenes que responden ciegamente, como sabemos, a las decisiones del patrón gubernamental. Y en este caso cuenta con un acompañamiento del intendente de Coslay, de Toti Videla, que por lo menos hasta aquí los intentos de conversar o de ver otras alternativas no han sido fructíferos. Entonces no queda otra salida que un grupo que por suerte se ha configurado de vecinos jóvenes, algunos no tanto, pero gente muy jóvenes, de organizar actividades que vienen haciéndolas desde incluso antes de la inauguración, desde el anuncio de obra, de inicio de obra, que dicho sea de paso, se anunció un mes antes que estuviese aprobado el estudio de impacto ambiental. Así que todo eso también uno puede dar lugar a fantasías, a sospechas, basado en la memoria que uno tiene, como vos nos recordabas, Mario, de lo que ha ocurrido en la Florida. Así que bueno, ese ha sido un poco el sentido de la nota, y espero que hoy la jueza de impugnación escuche, aplique criterios ambientales, de desarrollo sostenible y se comprenda que hay que mantener y ya liberarlos a los asambleístas de pasar noches y días de frío y de lluvia, claro. Liberarlo y que la protección del ambiente y de ese entorno se haga cargo el gobierno, porque ellos son los que tienen que velar por la seguridad, para eso fueron votados y no al revés. Héctor, muchísimas gracias por atenderme. Muchas gracias. Mario. Muchísimo gusto y hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo. El doctor Héctor Luis Lacreu, que es geólogo, docente retirado, investigador de la Universidad Nacional de San Luis, que es el autor además y el titular de ese sitio que se llama Geología Ciudadana, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Desde la